sabe que si algo que yo anhelo es estar en ese grupo, quizás no de los 144,000, pero por lo menos de la gran multitud, y alabar a Dios con todo el corazón. Porque en el cielo, hermanos, será un cielo donde habrá mucha alabanza, mucha oración. Esta mañana me voy a atrever, a veces los pastores nos atrevemos a decir cosas, y a menos que alguien me diga, pastor, usted está totalmente equivocado, lo voy a aceptar y voy a estudiar más para poder entender si lo que voy a decir es o no es así. He analizado, he estudiado los eventos del tiempo del fin. Me puse a ver cuántos temas yo he predicado y, hermanos, es una cantidad enorme. Pero esta semana que estoy haciendo para una iglesia que me lo ha pedido, me he encontrado que los principios que yo les he dado, que Dios ha dado a través de su palabra, son claves, son básicos, son importantes. Anoche tuve un culto con una iglesia no de acá y les dije lo que ustedes ya saben. ¿Cuántos al nada más levantarse caen de rodillas? Y dijeron, Mario, pastor, yo no lo hago, pastor, yo no lo hago, pastor, yo no lo hago. Y una serie de frases que me venían diciendo que no se hace. Hermanos queridos, lo he pensado y lo voy a decir. Hay 3 temas, hay 3 sermones, hay 3 propuestas, hay 3 temáticas que el diablo hará lo posible para que usted y yo ni lo oigamos, ni lo compartamos, ni mucho menos lo pongamos por obra. Hoy estaba viendo el reportaje de salud y todo eso, excelente, comamos bien, etc. Pero yo pienso, hermanos, que por encima de la salud, por encima de mi inteligencia, por encima de lo capaz que soy, hay algo mucho más importante. Porque pienso que habrá mucha gente sana, saludable, que se va a perder. Mucha gente. Habrá mucha gente intelectual, mucha gente con muchos dones, hablando 3, 4 idiomas, que no se van a salvar. Pero creo yo que estas 3 cosas, estas 3 declaraciones son las que el enemigo de Dios luchará para que usted y yo no lo oigamos, no lo pongamos por obra de manera especial. ¿Cuál es? Número 1, la oración. Fuimos a una reunión grande y decían seminario de oración, porque le dijeron a Jesús, enséñanos a orar. El tema de la oración casi lo tengo terminado. Pienso que algunos van a decir, pastor, muchas gracias, y algunos se van a medio molestar espiritualmente. Ese es uno, la oración, que el enemigo no quiere que nadie la practique. Y con los organizadores de ese evento, el seminario donde menos la gente fue a ese. ¿Cómo aprender a orar? Mucha gente, los eventos del tiempo del fin, ¿qué debo comer? ¿Qué no debo comer? ¿Qué debo hablar? Está bien. Pero hay 3 temas que el diablo, que el enemigo, hará que su iglesia le preste menos importancia. 1 es la oración. 2, el estudio de la palabra de Dios. Ese es el segundo tema
que le digo va a ser que ustedes y yo y los que van a ver este tema no le demos importancia. ¿Qué pasaría? Y ustedes van a ver los datos que voy a presentar. Se hicieron el año pasado, diciembre, finalizando el año 2024, con una muestra de 40,000 personas. ¿Qué pasaría si usted que es casado, yo que soy casado, cada noche antes de dormir leyésemos un texto de la Biblia? ¿Qué pasaría? Las estadísticas dicen que esos matrimonios pelearían menos y sus hijos estarían más cerca de Dios. Esas estadísticas están allí. Pero, investigando, dice que en este país y en otros, la mayoría de nosotros, no todos los hogares, pero la mayoría de hogares cristianos, tienen en su recámara, en el cuarto grande, en el cuarto de papá y de mamá, un televisor. ¿Sí? Y solo déjame decir lo que dicen los estudios. Usted no tiene, no se sienta mal. No llega hoy, no. Ese televisor vale más de $1,000. Déjalo ahí, se gusta. Pero dicen los estudios que el matrimonio que tiene televisor dentro de su cuarto, su mente, su actitud, sus motivantes, sus motivaciones, lo inspiran a no tomar tiempo para estudiar la palabra de Dios. Comprobado, no es algo que yo estoy inventando yo, comprobado. Así que dirá, el pastor, le compré un martillo para que vaya de casa en casa. No lo voy a hacer. Cada quien decide, cada quien elige lo que quiera hacer, pero estudios demuestran que hogares que tienen televisores en su propio cuarto son los que menos dados a estudiar la palabra de Dios. Me dirán, porque se comienza con el pastor, ¿verdad? Pastor, ¿y usted tiene? Sí, pero ya me lo pone. Ya lo quité. Y ahí está el hermano, ¿cómo se llama? Se lo olvidó. Alex, Juan Carlos, que estuvieron en mi casa, que hicieron un montón de cosas ahí. Y ese televisor va para afuera. De paso, no sé qué sucedió después de que ustedes hicieron el trabajo, ya no encendió. Ya no prende el televisor bonito. Bueno, no voy a demandar ya no prendo. Digo, ¿será que tú, Dios, permites cosas para nuestro bien? Y número 3, el tercer tema que el enemigo de Dios no quiere que los hermanos, que la iglesia le ponga atención, se llama reforma y reavivamiento. Porque cuando yo comienzo a orar, automáticamente la Biblia me comienza a señalar varias cosas. Y cuando eso viene, comienzan mis cambios, mi forma de actuar comienza a cambiar. De hecho, dicen los estudios basados en 40,000 personas que su carácter y mi carácter y mi forma de hablar y mi forma de actuar comienzan a cambiar. Es decir, si yo soy agresivo, si yo soy peleonero, si yo soy de ese tipo de persona que siempre anda buscando dónde, cuando comienzo a leer la palabra de Dios, ese temperamento, esa forma de pensar o actuar, comienza a disminuir por la gracia de Dios. Así que el tema de esta mañana lo hemos titulado Beneficios al estudiar la palabra de quién, hermanos, de Dios. Escuchen bien, 40,000 personas, es lo más nuevecito que ha pasado. ¿Qué dice ese estudio? Un estudio realizado con 40,000 cristianos en Estados Unidos y finalizado el año pasado, en el mes de diciembre, arrojó los siguientes datos. De paso, el estudio, quien lo hizo es el Centro de Compromiso Bíblico. Es allí donde se hizo este estudio. Y curioso, hermanos o hermanas que leen una
una sola vez o dos veces la Biblia en toda la semana, no marcó diferencia con aquellos que no la leen. ¿Sí? Ese es el primer dato que ellos captaron. Dice, no hubo una marcada diferencia en leer una o dos veces la Biblia a la semana con los que no la leían para nada. Y hermanos, de corazón, el momento que usted y yo comencemos a arrodillarnos todas las mañanas, algo tiene que pasar, algo tiene que suceder. Pero es usted quien tiene que pedir el poder de Dios, las 3 D de todo adventista del séptimo día. Dios, ¿sí? Después de eso, usted tome una decisión. Y 3, disciplínese. Caiga de rodillas, todo un día. Fanatismo, no. Señor, ayúdame a estar en contacto, en comunión contigo. Así que el que la lee 1 o 2 veces a la semana es como que no lo hubiera leído como las demás. No hay mucha diferencia. 2. El estudio arrojó que leerla 4 veces en adelante arrojó los siguientes picos de gráficos de la siguiente manera. Es interesante. Cuando usted lee la Biblia todas las noches, eso, en el primer tema, Señor, ¿qué debo hacer para ser salvo? Dijimos que lo más importante eran 3 cosas. Al nada más levantarse la cabeza. 2. Después, después de arrodillarse, lea o escuche su matutina inmediatamente. Y en la noche, en lugar de ver una película de Netflix, de paso, lo puede ver en su sala. Sí, dicen los estudios que usted puede tener, si le gusta la televisión, tener un televisor en una sala, no en el cuarto. Estudios científicos demuestran eso. Y ver su película. Pero en la noche se aconseja que usted y su esposa lean un libro de cómo mejorar su matrimonio o lean un texto de la palabra de Dios antes de dormirse. Y hermanos, ¿qué arrojó todo esto? Número 3. El sentimiento de soledad disminuyó en un 30%. Yo he estado estudiando, he estado buscando, que dice que Dios no nos dio un espíritu de timidez, pero estudios demuestran que aquellas personas que están en comunión con Dios, esa soledad comienza a disminuir, porque ellos están en contacto con Dios, se ponen a cantar, se ponen a leer, hacen muchas cosas. Número 4, ese mismo centro de estudio de compromiso bíblico señala que mejoró el manejo de la ira en un 32%. Si pasáramos una encuesta acá y que saliese en la pantalla y la encuesta dijese, ¿es usted enojado? ¿Se enoja usted muy frecuentemente? No sé si en México dicen, ¿es usted enojón? Así se dice en México. Es corajudo usted, renegado, etc. Dice que la ira bajó en un 32%. Me digan, pero pastor, ¿cómo miden eso? Miren lo que le ponen en la cabeza a los niños ahí. Hay medidores, hay estudios que demuestran cómo ese comportamiento comienza a ser bajo. Yo les leí una cita de la sierva de Dios que se llama Elena G. White, que dice que cuando comenzamos a estudiar la palabra de Dios,
un banquete espiritual, los pensamientos, los caprichos, el enojo comienzan a desaparecer, dice la sierva de Dios. Ahora, ellos han descubierto que mejora en un 32% la ira o el enojo. Yo digo, ¿de dónde obtuvo esos datos la sierva de Dios, Elena G. White? Inspirado. Apenas el año pasado, este estudio dijo que el 32% mejora. Número 5, la amargura en la relación matrimonial y con el trato a sus hijos tuvo una caída del 40%. Yo miraba a los niños hoy en la mañana mientras pensaba, diácono, directora, mi mente estaba pensando en ellos. De pronto un niño gritó y otro que estaba dormido despertó, y al despertar también echó su grito. Los niños son niños, pero te imaginas a un niño grandotote enojado, es otra historia. Y esa amargura en la relación matrimonial disminuye en un 40%. ¡Ojo! Me quedé asombrado con el siguiente dato, con los que beben alcohol. Dice allí, el alcoholismo disminuyó un 57%. Yo digo, ¿tiene poder la palabra de Dios, hermanos? Y lo están diciendo los estudios. Mis enojos, mis caprichos, yo mando aquí que me escuche. El sentimiento de estancamiento, es decir, que yo no me siento ya tan bien espiritualmente, dice, disminuyó en un 60%. Es increíble esos datos. Además, ese estudio yo lo di la vez pasada, pero el año pasado llegaron a la conclusión que el contacto con la pornografía se redujo un 61%. Es triste, hermano, decirlo, pero aún dentro del pueblo de Dios hay personas que siguen viendo pornografía. Tristemente en el pueblo de Dios. ¿Y qué pasa con eso? Número 1, el estar viendo pornografía lo hace usted ser un agresivo sexualmente. ¿Sí? 2, hay disfunción eréctil. 3, lo más triste, lo empuja a que sea infiel. Resultados que los científicos están dando fe. Y aquí dice, mire, cuando usted comienza a estudiar la palabra de Dios, la pornografía se reduce en un 61%. Y fácil, hermanos, porque usted, el temor de Dios comienza a meterse en su vida y dice, ¿cómo voy a hacer eso? Por eso el diablo, cuando hablamos acerca de la oración, el estudio de la palabra de Dios y una reforma, no le gusta. Y seguramente muchos de los que estamos aquí, muchos de los que van a ver este tema, no van a seguir leyendo la palabra de Dios, no van a seguir orando, ni mucho menos habrá una reforma. Pero bendito sea Dios, que siempre hay hermanos que dicen, yo no quiero seguir siendo lo mismo, la misma. Y para esos hermanos hay una solución. Tómese el tiempo para estudiar la palabra de Dios. Me dirán, pastor, ¿necesito yo leerme la Biblia de tapa a tapa? Respuesta, no. Si usted me pregunta a mí, ¿cuántas veces he leído la Biblia? Son más de 23 años que he leído la Biblia de tapa a tapa. Pero ¿saben qué es el consejo? Es mejor
que se lea un solo texto, que toda la Biblia, sin que haya cambios en su vida. Se lo puede mostrar más adelante. Y por último, este estudio demostró que las personas que comienzan a leer la Biblia, hubo cambios en sus vidas, cambios, y comenzaron a compartir su fe y aumentó en un 20%. Pero yo me he encontrado que algunas personas tienen en sus casas, no ustedes no. Hay hogares donde los hermanos y las hermanas de Marte, Júpiter y Venus tienen a la entrada de sus casas una Biblia abierta, así. ¿Y saben en qué sale? En el Salmo 91. Hay mitos acerca de las Sagradas Escrituras. ¿Cuál es el mito número 1? Una Biblia abierta espanta a quién, hermanos. Falso. Una Biblia abierta no te espanta nada. Te va a espantar a ti el chamuco, pero la Biblia no. Ahora, ¿qué espanta a los malos espíritus? Que te arrodilles. Eso sí espanta al chamuco y a todos los que dice que huyen de la presencia de alguien que ora. Por eso, hermanos, estos mensajes son fáciles, son sencillos, pero toca que usted y yo las pongamos por obra. Mito número 2. Dice, una Biblia abierta o teniendo una Biblia en casa te libra de las malas vibras. Falso. No es cierto. Y número 3, saca en tu vida toda energía negativa. Falso. Ahora, pastor, usted está diciendo que de ahora en adelante no tengamos una Biblia abierta y por curiosidad está en el Salmo, alguien movió esta Biblia, está en el Salmo, no, está en el Salmo 69. No sé quién puso la Biblia ahí, no sé si fue Juan Carlos que después de que pintó, buscó y puso el Salmo 69. Ahí está el Salmo 69. Pero no espanta, no te libra de malas vibras, no saca de tu vida energía negativa. Lo que sí es cierto está en la palabra de Dios. Vengan todos conmigo al libro de Isaías, el capítulo 55, versículos 10 y 11. Esta es la base bíblica para demostrar que cuando usted comienza a estudiar la palabra de Dios, muchos cambios comienzan a suceder en su vida. El tema no es complicado. Yo espero que los niños puedan entenderlo el día de hoy. Que cuando usted es niño, cuando usted es joven, señorita, comienza a estudiar la palabra de Dios, muchos cambios comienzan a darse. ¿Qué dice Isaías 55, 10 y 11? Dice así: como desciende del cielo la lluvia y la nieve, y no vuelve allá, sino que riega la tierra y la hace germinar y producir, y que da semilla para sembrar y pan para comer. Versículo clave. Así será mi palabra. Esta es palabra de Dios. ¿Lo creen, hermanos? Así será mi palabra, dice el Señor, que sale de mi boca. Dios habló por medio de los profetas, de los apóstoles, que sale de mi boca y no volverá vacía. Antes, dice, hará lo que yo quiero y prosperará en todo lo que yo le ordene. ¿No es esto maravilloso, hermanos? Dice que no volverá vacía. Y yo, Jehová, si ese hermano me dice a mí, Señor, que mi mal carácter, palabra de Dios, mi palabra hará que tu carácter mejore. Es que soy demasiado orgulloso. Quiero demostrar a los demás que yo sé más que todos. El orgullo, la autosuficiencia, los dos pecados peores que Dios ha dicho. Señor, ayúdame a no ser orgulloso. Mi palabra hará su trabajo.
Podría presentarles por lo menos unos 30 textos, que no lo voy a hacer, porque ya comprobé que muchos sermones que yo he predicado, que yo les he escuchado de ustedes, no se acuerdan. No se acuerdan. Por eso hoy quiero compartir algunas de las tantas bendiciones que obtenemos al estudiar su palabra. Son 3 para mí las claves. Todas las demás, amén. Pero en mi estudio creo que son las 3 más importantes. ¿Cuál es la número 1? Está en el libro de segundo libro de Corintios. Les invito a que abran la palabra de Dios. Segundo libro de Corintios, capítulo 7, el versículo 10. Cuando usted comienza a orar, comienza a estudiar la Biblia, produce arrepentimiento. Pastor, usted lo ha tenido muchas veces. Yo he metido las patas, los pies, brazos, codos, muchas veces. Le digo a un hermano, ¿qué le dije? Estaba estudiando ayer que la mejor manera para ganar una discusión es no comenzar. Y yo he comenzado muchas. ¿Hasta cuándo? Cabeza dura, joroba baja. ¿Por qué? Dice 30 Corintios 7. Por eso el tema primero es para mí, luego para ustedes. Porque la tristeza piadosa. ¿Por qué le dije al hermano esto? ¿Por qué le dije al hermano esto? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? La tristeza piadosa, es decir, la tristeza que te empuja, la tristeza que te hace pensar, ¿no estoy haciendo bien? Esa forma de yo querer resaltar como pastor, como anciano, como miembro de una escuela, aquí estoy. No funciona. La tristeza piadosa es aquella que te dice, no se quiere, cálmate, un poquito para abajo. Dice la palabra de Dios, produce un arrepentimiento saludable. Que dice, es cierto. Porque uno piensa y dice, estoy mal. Dice el versículo 10, que no trae pesar. Pero usted dice, es cierto, voy a comenzar a cambiar en el nombre del Señor. Pero la tristeza del mundo produce ¿qué cosa? Muerte. ¿Por qué? Bebo, fumo, me robo a escondidas. Nadie lo sabe. Nadie conoce qué es eso. Porque, hermanos, en esta iglesia, cuando digo esta iglesia no hablo de ustedes. En el pueblo de Dios hay hermanos, hay hermanas que todavía se echan de uno. Digamos, hermanos, ustedes de Chiapas, bendito sea Dios, hoy lo bautizamos. Mamita, nos echamos un. Sí, el papacito lindo, y pum, se echa su boquita. Es un ejemplo, perdón. Pero hay gente dentro del pueblo de Dios que todavía hace cosas inapropiadas, beber, fumar, drogarse, etc. Y ese dolor en el mundo empuja a mucha gente al suicidio. Por eso dice que produce muerte. Número 2, te aleja del pecado. Salmo 119, el verso 9 dice, ¿con qué limpiará el joven, la jovencita, el hermano, el anciano, su camino? Con guardar tu palabra. Ahora, el versículo 11, Salmo 119, el versículo 11, mire lo que dice la palabra de Dios. En mi corazón he guardado tu palabra para no
pecar contra ti. Es una lucha, hermanos, es una batalla. Número uno, produce la lectura de la palabra de Dios, produce arrepentimiento. Y como resultado, me aleja del pecado, ¿sí? Y en tercer lugar, el algo más hermoso que se llama, ¿qué cosa, hermanos? La vida eterna. Por eso dice, escudriñar las escrituras. La palabra escudriñar es ponerse el traje de buzo y bajar a las profundidades de la palabra de Dios. Cuando usted comienza a estudiar, por eso, hermanos, cuán importante es que hoy, si usted hoy se aprende una sola cosa, es la siguiente: lea por lo menos un solo texto antes de dormirse y dígale, pastor, ¿por qué libro comience? El que a usted más le guste. Salmos, San Juan, si le gusta todo ordenado, comience con Job, luego se va a Génesis. Pero no, yo quiero como está la Biblia. Génesis 1:1. En el principio creó Dios los cielos y qué más, hermanos. ¿Qué significa esto para mí? En el principio. Yo tuve un principio. Dios me creó a mí. Y usted comienza a sacar lecciones. Hizo los cielos, la tierra. Y aun cuando ya está dañada, Dios la volverá a hacer. Señor, muchas gracias. Porque sé que un día es mejor leer un solo texto a leer maratónicamente toda la Biblia. Y que diga, cumplí. Más de 23 años, cumplí mi año bíblico. Pastor, ¿usted tiene alguna cita que nos ayude a entender esto? Sí, aquí la tengo. Porque la luz menor, hermanos, Dios de alguna manera dejó la luz menor para que entendamos lo que Dios quiso decir. Hay muy poco beneficio, mucho no, poco beneficio que se pueda obtener de una lectura apresurada de las Escrituras. Se puede leer la Biblia de principio a fin, es decir, de Génesis hasta Apocalipsis, y sin embargo no percibir su hermosura ni comprender su significado profundo y oculto. Hay muy poco beneficio. Si usted es como era yo y se está diciendo, entonces pastor, usted está diciendo no más año bíblico, no estoy diciendo eso. Si usted es como era yo, que lo cuestiono todo, yo era así. El pastor entrevía está diciendo, no estoy diciendo eso. Lo que estoy diciendo es, si usted va a leer, lleva su año bíblico, hágalo bonito. Señor, este texto, mira qué bonito, mira qué hermoso. Pero dice aquí que hay muy poco beneficio si lo hago apresuradamente. Por eso dije, es más importante un solo texto. Mire la segunda cita de la sierva de Dios en el libro titulado Exaltada Jesús, página 255. Un pasaje. Anteriormente decía la Biblia. Un pasaje que se estudia hasta que su significado le resulta claramente y evidente su relación con el plan de salvación, es de mucho más valor que la lectura superficial de muchos capítulos sin ningún propósito definido, sin que se gane ninguna instrucción positiva. Voy concluyendo. Algunos aún no hemos comprendido el poder que emana de la palabra de Dios. Todavía no. Lucas 1:37 dice,
¿Hay algo imposible para Dios? ¿Hay algo imposible? Por supuesto que no. Y cuando comprendemos el poder de la palabra de Dios, hermanos, a mí me gustaría, porque es lo que dice el deseo autocongénesis, que si uno de ustedes, hoy, después de este tema, uno de ustedes dice, es cierto, pastor, lo estoy entendiendo perfectamente, que Dios quiere de mí, que lo primero que Él me pide es que ore. Pastor, ¿y cuánto debo orar? 5 segundos. Blasfemia de alguien que pensaba que piensa como pensaba yo. Blasfemia, ¿no? He encontrado oraciones tan cortas que Dios las escuchó. La más corta, Señor, ayúdame. Está la más cortita. Por eso el segundo tema, que ya lo tengo finalizado, yo no sé si predicar o no predicar, porque yo visito todas las iglesias de la asociación y no lo hago por criticar, no lo hago por señalar, sino digo, ¿por qué le dijeron, Señor, enséñanos a orar? Le voy a dar unos principios cortitos. ¿Cuántas veces el Padre nuestro menciona la palabra Dios, Señor o Jesús? ¿Cuántas veces? Ayúdenme. En el Padre nuestro, ¿cuántas veces se menciona la palabra Padre y Jesús? ¿Cuántas veces? Una sola vez. Al principio, Padre nuestro. Primera vez. Y todo te lo pedimos en el nombre de Jesús. 2 veces. Cuando usted y yo oramos, y se lo digo con respeto, con el permiso de Dios, ¿a cuántas veces pasa alguien? Padre nuestro que estás en los cielos, Señor, te damos gracias por el día de hoy, Señor, porque tú has sido bueno, Señor, porque nos has dado pan cotidiano, Señor, porque nos vas a bendecir, Señor, porque hoy usted está aquí con nosotros, Señor, 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 Señor. En el pasado, los masoretas, los amanuenses, los escribas, los que escribían la palabra de Dios, cuando iban a pronunciar el nombre Señor, se callaban y se inventó. Dios dejó lo que se conoce en hebreo como tetragramatón, que es una Y, una H, una W y otra H, que al ponerle vocales es Yahweh o Yahvé o Jehová. Y yo cuando voy a las iglesias y veo a mi hermano orando así, orando, Señor, 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 me encontré una cita de la sierva de Dios, de un grupo de gente que estaba actuando mal con la asociación y estaba diciendo, Señor, Señor, dice que desagrada a Dios que estemos tomando el nombre de Dios en vano. Y yo me digo, ¿lo enseño a la iglesia o algunos se van a molestar conmigo? Porque usted como oyente va a escuchar a hermanos o hermanas constantemente Jesús, 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 Señor, Señor, Dios, 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 Jehová. No, hermanos, el nombre de Dios es sagrado. ¿Lo creen ustedes, hermanos? Por eso yo el tema lo tengo hecho y digo, lo predico, no lo predico. La hermana, el hermano se va a ver. Sí, usted lo dice por mí, no lo digo por nadie. Porque yo voy a muchas otras iglesias y pasa lo mismo. ¿Qué sucede, hermanos? En el libro de Mateo es mi último texto, hermanos, voy finalizando. Mateo 22, el verso 29, dice de la siguiente manera. Jesús contestó, erráis, porque no conocéis las Escrituras, ni el poder de quién, hermanos, de Dios. La Biblia nos habla de los 2 testigos.
Los dos testigos son el Antiguo y el Nuevo Testamento. Y esos dos testigos, hermanos, nos hablan de lo maravilloso, de lo extraordinario que es la palabra de Dios. Yo me voy a ir contento, feliz, que si uno de ustedes dice, pastor, entendí el mensaje. Pero si me dice, pastor, ¿quiénes son los dos testigos? ¿Quiénes son ellos? Representan la palabra del Señor, de acuerdo a Zacarías capítulo 4, ¿sí? Versículo 6 y versículo 14, es decir, el Antiguo y el Nuevo Testamento. Si uno de ustedes, porque eso es lo que dice el Señor a toda la gente, que cuando tú vas, cuando predicas, cuando hablas, cuando expones, cuando transfieres el mensaje de Dios para la iglesia, si uno solo dice, este mensaje es para mí, mis no cumplidos nada más. Por eso esta mañana te hago la siguiente pregunta. ¿Te animarías a comenzar a leer las Sagradas Escrituras a partir de hoy en la noche? Hoy en la noche. Por favor. Si usted tiene su televisor en el cuarto, que no sea motivo de pelea. Si quieren dejarlo, déjenlo. Échense. En mi país decimos licas para referirnos a las películas. Pero estudios demuestran que el cuarto tiene dos funciones solamente. El cuarto matrimonial es para dormir, científicamente comprobado, y no para estar guacheando, como quieran decirlo, licas. Pero eso es de que yo ya tomé la decisión, no más. Porque si yo dijera, bendito sea Dios, yo nunca he tenido televisor en mi cuarto, el hermano Ángel bajaría la cabeza y diría, pastor, si cuando entramos a su cuarto y estaba el televisor grandote, no tendría autoridad moral para predicar este tema. Pero se va porque ya no sirve, porque este tema me está ayudando a decir no más. Y porque mientras más estudio, más aprendo de que el cuarto es un lugar bonito, y porque mental, psicológicamente, de una forma que afecta a su cuerpo de forma psicomática. Si usted va al cuarto a comer, el cuarto no es para ir a comer, el cuarto no es para ver televisión. Ay, pastor, ya se dedicó al televisor. No, perdón, retiro el televisor, pero no quiero peleas. Lo que sí me encantaría es que si después de ver su película le dice, mamita, ¿te acordás lo que dijo el pastor? Sí, de acuerdo. Leemos, ay, tengo pereza. Ay, no, ¿y para qué leerla? Por eso es importante algunos consejos que damos de aquí de enfrente, para que usted diga, dejemos pensar. De paso, esto no es un mandato, no es una orden, usted no se va a perder si lo tiene. Solo es que cuando ponemos las cosas en orden, las cosas caminan mejor. ¿Te animarías a partir de hoy en la noche leer las Sagradas Escrituras? Yo lo voy a hacer. Digo, lo sigo haciendo, lo estoy haciendo. Pero el llamado para los que van a ver este tema y para los que estamos aquí presentes es el siguiente. El diablo no va a querer que tú ores. Algunos cuando escuchan estos temas les baja el sueño, se incomodan, ya quieren irse, están viendo el reloj. Termino en un minuto. El diablo no quiere, porque comienza lo que se llama reforma, oración, estudio de la palabra de Dios, y comienza automáticamente la reforma. Y después todo lo demás, que estudios bíblicos, que ser saludable, todo eso. Amén, amén, gloria a Dios. Yo esta mañana quiero decirle, Señor, te pedí que me ayudaras a explicarlo facilito a los hermanos, de tal forma que a los jóvenes lo puedan entender. Es cierto lo que el pastor
leer la Biblia y comienza la reforma. Si usted esta mañana, esta tarde, esta noche que vea este tema, quiere comenzar esa nueva etapa, le animo que lo haga en el nombre de Jesús. Su matrimonio, escúcheme bien, va a mejorar. Su fidelidad va a ser diferente. Porque a veces hemos leído la Biblia de tapa a tapa, pero no cambiamos. Seguimos siendo las mismas personas. Pero un texto bien entendido hará mucho mejor. Aquellos hermanos que están aquí presentes, que quieran decirle, Señor, me va a costar, pero me voy a disciplinar en el nombre del Señor. Y si hoy comienza y mañana se olvida, no pasa nada, siga el lunes. Y si martes, desde jueves, hasta que llegue un momento que llegue a ser parte de su vida. Y esos cambios que Cristo tiene, los dará para gloria de su nombre. Los que así lo quieran hacer, yo les invito a que se coloquen de pie. Yo siempre digo, si no lo sienten, no se paren, de verdad, no se paren. Porque a mí no me emociona, ni a Dios le emociona que todos se paran con gloria. La iglesia está llena, no, si hay 5 o 10, gloria a Dios. A mí me están invitando a una campaña donde hay 8 personas, yo voy para allá. No, me encanta de 1000, 2000, 5, 8, 10. Por eso, si usted lo ha hecho de corazón, que sí que así ha sido, vamos a orar diciendo, Padre Santo. El tema hoy ha sido sencillo, fácil de entender, pero el enemigo, el diablo, Satanás, la serpiente antigua, hará lo posible para que hoy la noche el pedido se haya olvidado y nos acostemos sin leer tu palabra. Por eso, Señor, ¿por qué se pide que se lea de noche? Porque esos matrimonios se van a engrosar, se van a poner lindos, fieles, juntos, porque tú eres ese nudo que los mantiene unidos, que jamás los hará separarse. Y los jóvenes y jovencitas y hermanos que comienzan a orar, que comienzan a creer la palabra de Dios, que comienzan a tener esa reforma, lo que es infidelidades, lo que es pornografía, lo que es perder el tiempo, lo que el mundo da, comenzará a ir disminuyendo, porque tu palabra tiene poder. Por eso hoy, los que estamos aquí, levantamos nuestro corazón al cielo diciéndole, Señor, ayúdame, ayúdanos. Y produce en nosotros la necesidad de orar, de estudiar tu palabra, y que esa reforma comience en mi vida. Y si veo a un hermano, una hermana que no lo está haciendo, no criticarlo, sino tratarlo con amor como tú lo harías. Confiando que nos has escuchado. Hoy oramos y lo pedimos todo en el nombre santo de Jesús. Amén. Que Dios bendiga su palabra por esta semana. Feliz año.